La histeroscopía es un procedimiento en el que se introduce un instrumento que tiene una cámara muy delgada, milimétrica, a través del cuello del útero para ver la cavidad uterina, o sea, lo que hay dentro de la cavidad uterina. La histeroscopía quirúrgica o histeroscopía operatoria es la que tiene por el objeto tratar alguna patología, alguna condición, alguna tumor que esté dentro del útero a través del instrumento que tiene la cámara. La histeroscopía operatoria o histeroscopía quirúrgica se realiza como tratamiento de condiciones o patologías que se encuentran dentro de la cavidad uterina. Sabemos que dentro de la cavidad uterina está cubierta por endometrio. El endometrio es el tejido que crece todos los meses, o sea que crece, hay ovulación y se prepara para recibir al embarazo en caso de que el óvulo se fecunde. Si no hay embarazo, se cae ese endometrio en forma de menstruación. Y el siguiente mes otra vez crece y se cae, crece y se cae. Entonces necesitamos que la cavidad, o sea, lo que hay por dentro del útero que está cubierto de endometrio, esté sano, que no tenga ninguna condición que pudiera afectar la implantación. Entonces, la histeroscopía quirúrgica es para tratar condiciones dentro de la cavidad uterina que a mí como biólogo de la reproducción, especialista en infertilidad, me preocupa que haya algo dentro del útero que pueda hacer que la paciente no se pueda embarazar. Pero también las patologías intracavitarias o intrauterinas pueden producir sangrado. Ese serían básicamente como motivo de consulta o de por qué finalmente decidimos operar a esta paciente, es porque no se podía embarazar, o sea, porque vino, porque se quería embarazar, hicimos la evaluación inicial de la pareja con problemas de fertilidad y encontramos que había algo dentro de la cavidad uterina o, por otro lado, la paciente que vino porque sangra mucho y al momento de evaluarla vemos que hay algo dentro de la cavidad que está haciendo que sangre mucho y ese sangrado puede ser tanto que incluso puede condicionar que la paciente tenga anemia por deficiencia de hierro, por tanta sangre que pierde con la menstruación o como sangrado irregular. Las patologías que podemos encontrar dentro de la cavidad uterina son pólipos, eso es lo más común. Por ejemplo, hay algunas clínicas que hacen histeroscopía diagnóstica siempre antes de una fertilización in vitro. Lo más común que vamos a encontrar en una mujer que ya va a una fertilización in vitro va a ser pólipos. Son pues relativamente frecuentes. Pólipos endometriales, que son tejido endometrial que creció de más y crece en forma de un tumor, o sea, un acúmulo de tejido que cuelga de la pared uterina dependiente del endometrio. Podemos también tener miomas uterinos intracavitarios. Los miomas son tumores benignos, no son cáncer, son tumores benignos de músculo liso que dependen de la pared uterina. La pared uterina debajo del endometrio es músculo liso que tiene la capacidad de crecer mucho durante el embarazo y de contraerse bien fuerte durante el trabajo de parto. Ese músculo puede producir tumores que sean los miomas. Los miomas pueden crecer dentro de la pared del útero, hacia afuera de la pared del útero o hacia adentro de la cavidad. Los que nos preocupan son los que van hacia adentro de la cavidad. La técnica para quitar un pólipo y para quitar un mioma es diferente. Generalmente los pólipos los quitamos con tijera o con pinza, no hay necesidad de utilizar energía. Y los miomas, como son tejidos muy duros, necesitamos usar algún tipo de energía que generalmente es electricidad. O sea, usamos un receptoscopio que tiene un asa y con electricidad vamos cortando poco a poquito el mioma y lo vamos extrayendo. Otra cuestión que podemos encontrar dentro de la cavidad uterina son adherencias, que se llama síndrome de Asherman. Las adherencias intrauterinas son cicatrices secundarias a una infección, o sea, una endometritis, una infección que hubo anteriormente que puede haber sido de transmisión sexual o no,
necesariamente fue de transmisión sexual, pero que dejó una cicatriz y esa cicatriz hace que en lugar de que la pared uterina esté, o sea, se pueda distender, está pegada. Otra cosa que puede producir adherencias intrauterinas es el antecedente de cirugía. Por ejemplo, una paciente que tenía miomas, la operamos, una histeroscopía operatoria, le quitamos el mioma y donde estaba el mioma se forma una cicatriz que hace que se peguen las paredes. Entonces, lo que hay que hacer es entrar a la cavidad uterina y de alguna manera, generalmente es con tijera, cortamos esas adherencias para que la cavidad otra vez vuelva a quedar distendible, como debería ser, que las paredes no estén pegadas. Y otra condición que podemos encontrar dentro de la cavidad uterina son tabiques, que es una forma, tabiques uterinos, que es una forma de malformación mülleriana, o sea, de malformación de los genitales, una malformación que es la que más afecta la fertilidad y es la que más probablemente va a producir sangrados abundantes, es el tabique uterino, que se trata por histeroscopía, o sea, totalmente se trata por histeroscopía y lo que hacemos es entrar y el tabique entonces es que está la cavidad uterina de manera normal y hay un tabique, o sea, hay algo que divide la cavidad en dos. Pero la cavidad fuera de ese tabique, la cavidad es normal, o sea, toda la pared uterina es normal. Entonces lo que vamos a hacer es entrar con el histeroscopio y cortarlo. Generalmente lo cortamos con tijera, porque la gran mayoría de los casos de tabiques uterinos se tratan por cuestión de fertilidad. Entonces, si estoy pensando que esa paciente se va a embarazar después, quiero dañar lo menos que se pueda el endometrio. Y si corto ese tabique con energía, con electricidad, quemándola con electricidad, puede ser que quede cicatriz y no quiero que quede cicatriz. Entonces, es de las condiciones que, como decía, afecta la fertilidad, o sea, un tabique uterino puede ser causa de infertilidad o puede ser causa de aborto recurrente, pero el pronóstico después de haber realizado la cirugía es excelente. O sea, de hecho, ya de ahí en adelante la paciente se considera totalmente sana. Entonces, ¿para qué instrumento vamos a usar? La decisión de qué instrumento vamos a introducir depende de qué vamos a hacer. Si la histeroscopía consiste en colocar un espejo vaginal para ver el cérvix, el cuello de la matriz, colocamos una pinza para fijar el cérvix, o sea que no se, porque el cérvix normalmente es móvil, entonces para fijar el cérvix que no se nos mueva y poder introducir el instrumento con el histeroscopio, con la cámara a través del cérvix, del cuello de la matriz. Y dependiendo si, por ejemplo, yo sé que o veo durante la histeroscopía que la paciente tiene un pólipo y que el pólipo no es de tamaño grande, demasiado, entonces voy a introducir un histeroscopio con canal operatorio. Eso quiere decir que tiene una vía, o sea, dentro del histeroscopio, del diámetro del histeroscopio, vamos a introducir la cámara, la lente del histeroscopio y tiene otra vía, o sea, por decir, lugar por donde pasar un instrumento, que ese instrumento puede ser una pinza o una tijera y además tiene otra vía por donde pasa el líquido que vamos a utilizar para distender la cavidad uterina. Hay que recordar que la cavidad uterina es una cavidad virtual, o sea, está adosada una pared a la otra. Entonces yo necesito separar la pared para poder ver. Si vamos a usar instrumentos que no tienen energía, usamos distensión con solución salina, o sea, agua con sal, para poder ver. Pero hay otros medios. Entonces, si yo veo que es algo que puedo quitar con una pinza, con una tijera, como un pólipo, como unas adherencias, o como un tabique, entonces voy a usar solución salina y voy a usar el histeroscopio con canal operatorio. Si
es un mioma, que es un tejido muy duro y necesito energía para poderlo cortar, entonces voy a introducir un resectoscopio. Que el resectoscopio es un instrumento un poquito más grueso, o sea, el diámetro es algunos milímetros más, que tiene un canal para que pase la cámara, la lente, otro canal para que pase el medio de distensión, el líquido, y tiene un asa, o sea, tiene como un trombón, más o menos, o sea, de que tiene una manera de que el asa salga y regrese. Y a través de esa asa se aplica la electricidad para poderlo cortar. Depende de qué tipo de energía de electricidad, puede ser que usemos solución fisiológica o que usemos alguna otra solución de glicina o hay varias opciones. La histeroscopía operatoria generalmente se realiza con sedación o con sedación intravenosa o con anestesia general inhalada o una combinación de las dos. Entonces, la paciente necesita estar en ayuno, un ayuno normal de 8 horas previos al procedimiento. Se tiene que hacer como cualquier cirugía, se hace una evaluación preoperatoria y dependiendo de los factores de riesgo de la paciente, es que cómo vamos a hacer esa valoración preoperatoria, que generalmente es en una paciente joven y sana, pues es simplemente exámenes de laboratorio, ver que no tenga anemia, ver que la coagulación está bien. Sí, estoy pensando yo que vamos a usar glicina, que es una solución diferente a la solución fisiológica. O que me voy a tardar mucho y que existe la posibilidad de que necesitemos mucho medio de distensión. Voy a revisar los electrolitos séricos de la paciente previo para poderlos comparar después. El ayuno y pues la paciente va a ingresar a quirófano como para cualquier otra cirugía, como para una laparoscopía, como una laparotomía. La diferencia es que al terminar el procedimiento, la paciente no va a tener una herida en la piel, en el abdomen, porque se hizo todo a través del cuello del útero. Entonces, gracias a que los procedimientos quirúrgicos en la histeroscopía se realizan a través del cuello del útero y vamos a estar trabajando dentro de la cavidad uterina solamente, no hay una herida en la piel, ni una herida en el abdomen, la pared del abdomen, que por ejemplo, después de una laparotomía es cuando se abre como si fuera cesárea, la pared abdominal. Después de una laparotomía, pues sí, es un mes de recuperación porque eso tarda en cicatrizar y la cicatriz tarda en tomar fuerza para que la paciente no vaya a tener una hernia después de eso. Y obviamente es doloroso. Después de una histeroscopía, depende del procedimiento que hayamos realizado. Por ejemplo, si quitamos un pólipo pequeño con la pinza, que no usamos electricidad, que no nos metimos, o sea, no hubo más allá de la pared uterina del músculo, puede ser un procedimiento totalmente ambulatorio. O sea, si quitamos un pólipo, si quitamos adherencias laxas, si quitamos un tabique que era membranoso totalmente, puede ser ambulatorio. O sea, esperamos un par de horas a que pase el efecto de la anestesia y la paciente se puede ir a su casa. Solamente que es importante decirle a la paciente que ese día, después de la cirugía, pues tal vez la paciente despierta y puede caminar, pero puede ser que tenga algún efecto todavía del medicamento anestésico y que pues esté un poco mareada o a lo mejor que no se acuerde de lo que sucede ese día. Si usamos energía, o sea, si quitamos un mioma, sobre todo si era un mioma grande o si eran varios miomas y tuvimos que usar energía para quemar el mioma y poderlo cortar y sacarlo en fragmentos, entonces a lo mejor vamos a querer que la paciente se quede en el hospital porque puede ser que tenga dolor. Entonces sería para vigilancia del equilibrio electrolítico, o sea, porque también después de una miomectomía o durante una miomectomía es probable que usemos más medio de contraste y que usamos medio de contraste que no sea
solución fisiológica. Entonces, a lo mejor le vamos a recomendar que se quede una noche para vigilar los electrolitos y para manejo del dolor en caso de que sea necesario. Pero también pudiera ser ambulatorio, o sea, de que pues, pase el efecto anestésico y la paciente se va a su casa. Mencionaba las dos razones por las que puede ser que realicemos histeroscopías quirúrgicas para tratar una condición, una patología intracavitaria son que la paciente no se puede embarazar o que la paciente tenga sangrados muy abundantes. Un biólogo de la reproducción humana está entrenado y capacitado para realizar cirugías con endoscopía ginecológica. O sea, la histeroscopía es una forma de endoscopía ginecológica que es importante considerar que un biólogo de la reproducción, además de tener la capacidad técnica de realizar la cirugía, va a tener el conocimiento para dar seguimiento a esa condición. Porque a lo mejor después de que yo operé a la paciente para quitarle los miomas o para quitarle el pólipo, para quitarle el tabique, pues probablemente después voy a necesitar realizarle un tratamiento de reproducción que ya no va a ser quirúrgico, va a ser médico a lo mejor o va a ser una in vitro. Entonces es importante acudir con un especialista que tenga ese entrenamiento.